Buenos días, bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. Esta clase es sobre ejercicios de lo que hemos revisado en clases anteriores, que son el teorema fundamental del cálculo en sus dos versiones. En particular, algunas aplicaciones que iremos revisando. Como recordatorio, si tenemos una función continua definida en un intervalo, desde A hasta B cerrado, entonces definimos una nueva función como la integral desde A hasta X, que es la variable de la nueva función, de la función f. Y su derivada es igual a la función original. Ese es el primer teorema fundamental del cálculo. Además, si tenemos una función definida en el mismo intervalo, que es primitiva de la función, es decir, la derivada de la f, entonces tenemos una forma de calcular esa integral de la f. Así que a menos que el ejercicio especifique lo contrario, de aquí en adelante, cuando nosotros necesitemos calcular una integral de una función, lo que vamos a hacer es buscar una antiderivada o una función primitiva, una función que haga el proceso inverso de la derivación. La vamos a evaluar en los extremos de la integral, el extremo superior y el extremo inferior, y vamos a restar. Ese es el significado de esta barra que está puesto aquí. Así que la función primitiva, barra desde A hasta B, es igual a la diferencia entre la g evaluada en B y en A. A veces se denuncia esto como una tercera versión, que en el fondo es colocar una derivada de f en vez de f dentro, porque ahí ustedes ya conocen cuál es la primitiva. Vamos a un primer ejercicio. Tengo una función f mayúscula definida como integral desde 0 hasta x de la exponencial del arco tangente de t, con respecto a variable t. El ejercicio es determinar la segunda derivada de f mayúscula en 1. Ahora, aquí está desarrollado, así que veamos de qué se trata esto. Como tenemos una integral donde el extremo inferior es constante y el extremo superior es x, la variable con la cual tengo que derivar, el primer teorema fundamental del cálculo me dice que la primera derivada de la f mayúscula se calcula evaluando t igual a x. Es lo que ustedes pueden ver aquí al final de esa expresión, es la primera derivada de la f. Tenemos que derivar nuevamente, así que la segunda derivada de la f mayúscula es la derivada de esa exponencial, me queda la exponencial misma, por la derivada de lo que está en el exponente, que es arco tangente. Ahora, caso alguno necesitar saber cómo se calcula esa derivada del arco tangente, está desarrollado abajo. En general uno, aunque ya sabe que la derivada del arco tangente tiene una cierta expresión, pero en caso que no lo supiéramos, lo vamos a revisar ahora. El arco tangente es la función inversa de la función tangente, es decir, la tangente del arco tangente de x es igual a x. Y en esta igualdad usamos, derivamos y usamos la regla de la cadena, básicamente. Derivada de tangente es secante cuadrado, me queda secante cuadrado de y por derivada de y, igual a 1. Por lo tanto, podemos encontrar y' como 1 sobre la secante cuadrado de y. Ahora, secante cuadrado se puede expresar en términos de tangente, y la tangente de y es x, así que eso es lo que vamos a hacer. Nos va a quedar 1 sobre 1 más tangente cuadrado de y. Y como tangente de y es x, nosotros ya sabemos reemplazar y tenemos un resultado, que sería 1 sobre 1 más x cuadrado. Volviendo a la expresión original, la segunda derivada es la exponencial del arco tangente, en paréntesis de más, error de digitación que se pasa, por 1 sobre 1 más x cuadrado. Y ahora esto lo tenemos que reemplazar en x igual 1. El arco tangente de 1 es pi cuarto, así que me queda, en la fracción me queda 1 medio. Así que sería 1 medio por elevado a pi cuarto.
De este ejemplo podemos notar que la integral de a hasta b de 1 sobre 1 más x cuadrado es el arco tangente de x, evaluado en los extremos y restando. Básicamente estamos diciendo que la derivada de arco tangente es 1 sobre 1 más x cuadrado. Y con eso en mente les voy a dar unos 2-3 minutos para que piensen en el ejercicio que está propuesto. Es decir, vamos a detener la grabación ahora para que ustedes piensen cómo llegar a esta igualdad de aquí. Bien, el problema que tenemos para poder responder la pregunta es saber si la derivada del coseno de x es igual a 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. Naturalmente estamos pensando aquí que x está estrictamente entre menos 1 y 1. Y vamos a hacer lo mismo básicamente de lo que estábamos haciendo antes. Vamos a llamar y igual como arco seno de x. Entonces el seno de y es igual a x. Y aquí podemos derivar. Entonces, aquí tengo una función compuesta porque y es función de x, entonces va a ser coseno de y por la derivada de y igual a 1. Así que y' va a ser 1 sobre coseno de y. Y ahora tenemos que obtener coseno de y en términos de x. Y eso viene a partir de la igualdad que está arriba, seno de y igual a x. Y la identidad bien conocida que relaciona seno con coseno. El seno de y es x, así que tengo x cuadrado más coseno cuadrado de y es 1. Coseno cuadrado de y es 1 menos x cuadrado. Y finalmente coseno de y es la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Con una observación importante aquí, porque básicamente tenemos que descartar la opción negativa. La observación viene de lo siguiente, viene de esto, del dominio de la función. Nosotros tenemos un x que está entre menos 1 y 1 y definimos el arco seno de x como siendo y. Tenemos que elegir un intervalo para los valores de y donde esto sea invertible. Y el que uno elige es que y tiene que estar entre menos pi medios y pi medios. Y en un intervalo de ese tipo, bueno, la función seno toma todos los valores desde menos 1 y 1, pero además está elegido en un intervalo donde el coseno es positivo. Corrijo un detalle mínimo acá. Estas desigualdades son estrictas. Así que estaríamos listos, volviendo a la situación que teníamos. Entonces, y', o sea, la derivada de arco seno, termina siendo 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Y de qué nos sirve saber que la derivada de arco seno es 1 menos x cuadrado? Nos sirve porque, o sea, 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Nos sirve porque el arco seno de x es la primitiva de esa función y por el segundo teorema fundamental del cálculo, ese integral se calcula como podemos.
vamos a un segundo ejemplo. Vamos a considerar una función definida como ustedes pueden ver. La función es f mayúscula y la variable de la función es la letra griega xi. La integral de 1 a xi de la función 1 sobre 1 más x cuadrado menos la integral desde 1 sobre xi cuadrado hasta 1 de 1 sobre 1 más x cuadrado de x. Está definido cuando la variable xi es distinta de 0. Ahora el razonamiento que vamos a hacer funciona para xi distinto de 0, entonces hay un pequeño detalle que tendríamos que corregir también. Bueno, para mostrar que una función es constante, lo natural en este contexto es derivar y demostrar que la derivada es igual a 0. Y por el primer teorema fundamental del cálculo, en la primera integral, al derivar, simplemente me queda 1 sobre 1 más xi cuadrado. Este factor 1 es la derivada de lo que está arriba, pero como estamos usando el teorema de forma directa, esto lo podríamos obviar. Sigue siendo válido. Menos. Aquí usamos la segunda versión, o sea, la versión un poquito más general de del primer teorema fundamental del cálculo, que me dice, debo reemplazar el extremo superior en x, multiplicar por la derivada de x. Ahí me quedaría 0. Menos el reemplazo en 1 sobre xi por la derivada de 1 sobre xi. Entonces me queda lo que ustedes pueden ver, 1 sobre 1 más 1 sobre xi al cuadrado, por la derivada de eso, que es 1 sobre xi cuadrado. Como las cuentas que podemos hacer, cálculos. Más, porque aquí ese 0 no cuenta y tengo menos por menos más. Eso por menos 1 sobre xi cuadrado. La primera queda igual, y la segunda multiplico numerador, me queda menos 1, el menos que pueden ver. Y al multiplicar denominadores me queda xi cuadrado más 1, que lo puedo reorganizar como 1 más xi cuadrado, y claramente eso es 0. Así que aquí viene la sutileza. Si la derivada es 0, la función es constante en cada intervalo donde esté definido. Sin embargo, recuerden que el 0 no está definido, entonces puede tomar un valor para los positivos y un valor para los negativos. Y aquí nos dan solamente el valor positivo. ¿Cuál es el valor de la f mayúscula? Para cada xi distinto de 0, atención con eso. Dado que el valor en 1 es 0, se reemplaza la integral de 1 hasta 1 es 0 y la integral de 1 hasta 1 es 0, así que eso está bien. Resulta que la función vale 0 para valores de xi mayores que 0. Y una pequeña observación, para xi menor que 0, me atrevo a decir que el más fácil de calcular es con xi igual menos 1. ¿Puedo cambiar el sentido de integración en esta segunda integral? Los más, esos se intercambian de lugar. Si me quedaría de nuevo la integral desde 1 hasta menos 1, creo que es más recomendable hacerlo al principio. Y veremos por qué.
Me quedaría menos 2 veces la integral de menos 1 a 1. Y eso ciertamente no es cero, es un número negativo. De esa manera, el gráfico de nuestra función se vería más o menos como lo que voy a dibujar ahora. Así se vería. Vamos a completar con el eje X y el eje Y ahora. Así se vería el gráfico. Vale 0 para los positivos y vale un cierto número negativo para el caso negativo, que en todo caso se puede calcular, o sea, se puede especificar con términos de arco tangente y esas cosas, pero solamente quiero destacar lo que acabo de mencionar. Es constante en esos intervalos. Y en 0 no está definido. Bien. Nuevamente tenemos un ejercicio propuesto, les voy a dar un par de minutos para que lo piensen y después lo desarrollamos. Con lo cual también vamos a detener la grabación. Bien, tenemos esta relación que cumple una función g que es derivable. Y a partir de esa igualdad tenemos que encontrar la g' de x. Si lo natural es derivar, para poder deshacernos de estas integrales y usando el teorema fundamental del cálculo. O sea, obtener una expresión que no use esa integral. Nos va a quedar. La primera es integral de 0 a x, así que simplemente reemplazamos t por x donde haya. Nos queda coseno de x, g' de x. Menos. Aquí también tenemos integral de 0 hasta seno de x. Donde haya t, reemplazamos seno de x. Me queda seno cuadrado de x. G' de, bueno, arcoseno del seno de x es x. Y esto se multiplica por la derivada de seno, que es coseno. Es decir, usamos el primer teorema fundamental del cálculo más la regla de la cadena. Igual, aunque si ustedes dicen primer teorema fundamental del cálculo y usan efectivamente la regla de la cadena de forma correcta, aunque se entiende lo que está haciendo, no hay ningún problema. Ahora, en el lado derecho tenemos menos seno de x. A la izquierda tenemos factores comunes, que es lo que vamos a factorizar ahora. Tenemos g' y tenemos coseno. Así que el primero queda multiplicado por 1 menos el segundo queda multiplicado por seno cuadrado. Igual menos seno de x. Esta identidad trigonométrica nos dice que esto es coseno cuadrado de x. Finalmente, asumiendo que el coseno es distinto de 0, podemos dividir y vamos a tener g'.
Volvemos sobre el archivo que estamos usando para guiar la clase. En este momento tenemos que hablar sobre la función logaritmo natural. Nosotros vimos en algún momento que si teníamos la integral en un cierto intervalo de la función x elevado a p, eso tenía una primitiva bastante simple, así que se puede calcular con el segundo teorema fundamental del cálculo. Pero necesitamos que el exponente fuera distinto a menos 1. El exponente menos 1 es justamente lo que vamos a revisar ahora. Tenemos como resultado una función de comportamiento un tanto distinto de las que uno revisa para los otros casos de P. Y simplemente definimos el logaritmo natural como la integral de 1 sobre t de t cuando vamos desde 1 hasta x. Este es asunto de definición, básicamente. El dominio de definición son el intervalo de los números reales positivos. Esta función cumple con varias propiedades, no nos vamos a concentrar en todas ellas ahora y en hacer toda la deducción, a pesar de que el libro de Thomas, por ejemplo, el libro guía del curso, deducen varias propiedades de la función logaritmo natural y con eso logran deducir después cosas sobre la exponencial y todo ese tipo de situaciones. No lo vamos a hacer ahora. Nos vamos a concentrar en que la derivada de la función logaritmo natural es 1 sobre x cuando el x es positivo. Así que con eso respondemos la pregunta de cuál es la integral desde 1 hasta b de la función x elevado a p para p igual a menos 1. Lo anterior nos dice que, bueno, más la regla de la cadena, nos dice que nosotros podemos derivar el logaritmo de una función de x, o sea, derivada del logaritmo de f de x sería derivada de la integral de 1 hasta f de x, 1 sobre t de t, y esta situación ya la hemos planteado antes. Es reemplazar t por f de x y después multiplicar por la derivada de la f, así que me queda eso. Y por lo tanto, el logaritmo de f de x es primitiva de esta fracción. Y por lo tanto, la integral de la fracción desde a hasta b, el logaritmo de f de b menos el logaritmo de f de a. A modo de ejemplo, si ponemos como f un polinomio cuadrático, 2x cuadrado más x más 6, en el número ponemos la derivada de esto, que es 4x más 1, y por lo tanto la integral de esa función desde 0 hasta 1 es el logaritmo de 9 menos el logaritmo de 6. El 9 viene de reemplazar en f por x por 1, y el 6 de reemplazar x por 0. Para el caso del tangente, digamos, esta función logaritmo nos permite encontrar una primitiva para la función tangente y por lo tanto resolver la integral desde a hasta b de la función tangente. Y la observación clave aquí es la relación entre tangente y coseno. O sea, y las funciones seno y coseno. Y además, recordar que lo que está arriba, bueno, no es la derivada del coseno, es casi, digamos. Porque la derivada del coseno es menos seno. Con eso, si ustedes siguen la lectura de lo que tenemos anotado, tenemos que fabricarnos ese seno, por lo cual multiplicamos 2 veces por menos 1. Así que, por ejemplo, usamos ese menos 1 con seno acá para que arriba me quede la derivada de coseno y ese menos 1 me da un signo menos ahí. Y con eso tenemos que, básicamente, la primitiva de la tangente es el logaritmo de coseno.
con un menos. Estaba olvidando. Como ejercicio, y de nuevo vamos a pausar la grabación un par de minutos, que es básicamente la misma idea. Calcular la integral de la función cotangente. Lo dejo para que lo piensen un par de minutos. Empezamos a resolver el ejercicio. La cotangente de x se puede expresar también en términos de seno y coseno. Ahora vamos a tener coseno de x sobre seno de x. Coseno la derivada de seno. Y por lo tanto, en una situación de este tipo, sabemos que la primitiva es logaritmo de seno. Hay que colocar unos valores absolutos que no lo habíamos hecho ahí arriba, hay que hacerlo. Una razón un poquito técnica que no voy a explicar ahora, pero tiene relación con que lo que está dentro del valor absoluto podría tomar valores negativos y en realidad no queremos arruinar las cosas. Desde A hasta B. Está resuelto. Hacemos la última página, que son ejercicios propuestos. Les vamos a dar algunos minutos, unos 10 minutos. Estaría bien para que puedan trabajar eso. Y después pasamos a las soluciones. Con lo cual tenemos la grabación. Pasamos a resolver los ejercicios que estaban propuestos. Para el primero, básicamente, encontré una primitiva para la función que está involucrada y vamos a tener que separar en dos casos. Caso x positivo y caso x negativo. Para x positivo, tenemos la integral de 0 a x de t. Con ser x positivo, el intervalo está compuesto por números positivos, así que el valor absoluto t viene a ser igual a t, y eso es, bueno, la primitiva es t cuadrado sobre 2. Al reemplazar los extremos y restar me queda x cuadrado sobre 2. Para x negativo, y aquí la parte importante de la justificación, lo que estoy diciendo en palabras, tenemos un intervalo formado por números negativos. Bueno, y el 0. Y nos estamos moviendo de derecha a izquierda en ese intervalo, así que el valor absoluto en ese intervalo viene a ser menos t. Al resolver esto, me queda menos t cuadrado sobre 2 entre 0 y x, y eso ahora va a ser menos x cuadrado sobre 2. El 0 se lo podemos pasar a cualquiera, por ejemplo al primero. En D tenemos que la integral de 0 a x del valor absoluto de t es un medio de x valor absoluto de x. Se reemplazan x positivos en el caso de arriba, si reemplazan x negativos en el caso de abajo. Para el segundo tenemos logaritmo de 1 más x tiene que ser igual a esa integral. Para lo cual nosotros vamos a tomar logaritmo de 1 más x y lo vamos a derivar. Tenemos eso. Así que para la función que estamos integrando, la primitiva es justamente el logaritmo de 1 más x. Esto siempre con x positivo. Escribimos la primitiva, reemplazamos los extremos, y esto nos da el logaritmo de 1 más x. Esto
tercero me quiero concentrar un poco más porque es más, un poco más sutil. Ah, vamos a hacer de cuenta que conocemos una primitiva para la función de la primera integral. Conocemos una función g cuya derivada es x por f de seno de x. Y tenemos que hacerlo así porque no disponemos de un cambio de variable o cosas de ese tipo que resuelve el problema más fácil. Nuestra estrategia va a ser encontrar básicamente una primitiva para lo mismo, pero con pi menos x. Esta función la vamos a dar como h. Me gustaría encontrar una función cuya derivada sea h evaluado en pi menos x. Nos quería lo que ustedes pueden ver, pi menos x por f de seno de x. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que la integral de 0 hasta x, de x por f de seno de x, es la g. Reemplazando en pi y en 0. Ahora para esto, ahora me gustaría decir algo así, por ejemplo, que fuera g de pi menos x. Para lo cual tengo que calcular, bueno, tengo que calcular la derivada que estaba a punto de calcular aquí. Y esto es, o sea, no, es casi eso. Voy a corregir ahora. No es lo mismo que hacerlo así. Esto es lo que tengo que calcular. Vamos a borrar todo el h. Eso es lo que yo quiero calcular. Entonces me queda g pi más pi menos x multiplicando menos 1. Esto tiene una fórmula que es lo que tenemos anotado ahí al ladito. Esto es menos, por el factor menos 1, f del seno de pi menos x. Así que atención con eso. Corrijo. Algo aquí hay que corregir. Ahí sí. El menos 1 como factor, el menos de adelante, eso queda igual, seno de pi menos x, seno de x. Perfecto. Entonces la integral de 0 a x de esto, te voy a buscar una primitiva para pi menos x por f de seno, que en realidad es menos lo que está propuesto aquí. Así que es menos evaluado en 0 y en pi. Bueno, el de arriba es g de pi menos g de 0. El de abajo es menos g de 0 menos g de pi. Entonces, ¿de qué sirve todo esto? Fíjense que lo que obtuvimos son iguales. Así que básicamente las dos integrales son iguales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar estas integrales, que básicamente es como decir dos veces la integral que está arriba.
de 0 hasta pi. Integral, o sea, estamos sumando dos integrales de 0 a pi, así que lo dejo como una sola integral. Y al sumar factorizo f de seno de x, me queda pi f seno de x. Bueno, factor pi puede salir de la integral. Y puedo dividir por 2, así que la integral que estaba buscando es pi medio la integral de 0 a pi de la f de seno de x. Ya tenemos el ejercicio resuelto. Si tienen alguna duda o algo para preguntar ahora, antes de cerrar la clase, me dicen. Voy a compartir por ahora. Al parecer no hay consultas, por lo cual dejamos la clase hasta aquí. Esto estará disponible, imagino, en algún momento del día. Les voy a estar avisando. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima oportunidad.